más lindo que tu casa. Bienvenidos a las historias del crimen, una travesía hacia el territorio más escabroso de la vida cotidiana, habitado por seres anónimos que un día abruptamente dejan de serlo, impulsados por el resorte más ingrato de la fama, haberse convertido en homicidas o simplemente haber sido asesinados. Sus tramas no se limitan a los expedientes ni a los diarios. Por el contrario, tienen un antes y un después que merecen ser contados. Esta noche iremos hacia el escarpado universo de Fabián Tablado, el asesino de las 113 puñaladas, para recalar luego en esa carretera donde bajo un cielo tormentoso Eduardo Fermín Elicabe cometió el doble crimen de las mochileras. Con ustedes, la cara oscura de la condición humana. Fue el crimen pasional más desaforado de la historia policial argentina. Su rasgo distintivo, 113 puñaladas. A esa mujer yo la amé muchísimo y estaba todo perdido. En un momento yo me levanto y voy a buscar un arma que era de mi papá para matarme yo. Fabián Tablado tenía 20 años cuando en la noche del 27 de mayo de 1996 asesinó a su novia, Carolina Aló. Actualmente está alojado en la unidad 31 de Florencio Varela. Él piensa que en 5 años podría salir en libertad. Salgo directamente para el colegio y la espero, era más o menos 11 menos cuarto, espero a que salgan. Cuando empiezan a salir los alumnos veo que Carolina no sale y no sale tampoco este bestia asesino. Cuando llegamos a casa nos pusimos así un poco los dos, un poco melosos y ahí me desespero, le digo a mi cuñado que saque el auto, que me lleve, yo ya no podía más, y que encaré directamente para la casa de los Tablados, ahí en Alvarello 348. ¡No! de repente me encuentro que yo estoy tirado en el piso y ella acostada abajo mío. Y yo me doy cuenta que ella está inconsciente y que yo ya la había atacado con cuchillos. Apenas abría la puerta podía vislumbrar la silueta de mi hija en el garage, tirada, y cuando sale un perito, que no sabía quién era yo, dijo: hermano, conté hasta 80 puñaladas y no quise contar más. Cuando me detienen, inclusive, yo no pongo ninguna resistencia y uno muy tranquilo vino y me abrazó y me llevó abrazado al auto. Y ahí me acuerdo que me abraza el policía y me dice: pibe, te arruinaste la vida, no sabes lo que hiciste. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, cagona? Vení acá, enfrentame. Tablado, casi por instinto, se reconoció como el autor del crimen. Pero lo que entonces omitió fue la cadena de eventos ocurrida aquella noche en el interior del chalet de Tigre. ¿Y
¿Qué fue lo que los hizo pelearse ese día? O sea, ¿qué pasó después de aquella relación sexual? Bueno, después de mantener la relación, digamos, en el momento del orgasmo de la relación, es cuando cuando en mí nace la idea de tener un hijo. Y se lo comento al oído. Es decir, le digo, te amo y quiero tener un hijo. Y este es el momento perfecto. ¿Y cuál fue su reacción? La acción fue una acción así espontánea de directamente salir de la posición en que estábamos. Yo llegué a eyacular adentro de ella, después ella se limpia. Algo que jamás había hecho. Vení acá, enfrentame ahora, hija de puta. Le dije, vos me estás engañando. Bueno, ella me lo negó, le dije, sí, vos me estás cagando. De todas las sorpresas que me llevé esa noche, la peor fue cuando me dijo el nombre de la persona que me había engañado. ¿Que era un amigo tuyo? Era, digamos, mi mejor amigo. ¡Lo mató! Y ahí es cuando yo me veo las manos. Y bueno, fue en ese momento que comencé a atacarla. ¿Y cómo llegaste de los golpes de puño al cuchillo? Es una imagen que no la tengo bien visualizada dentro de mi mente, lo que sucedió. En total fueron 113 puñaladas. Hasta la cuarta, Carolina Aló estuvo consciente. Solo las dos últimas fueron mortales. Las otras se hundieron en brazos y piernas, en los costados del tórax y arañaron el borde del pubis. En esa etapa, el asesino había elegido zonas no vitales, solo para desatar el dolor. El doctor Fernando Maroto integró el tribunal que juzgó a Fabián Tablado. ¿Qué es lo que más le llamó la atención del hecho? Y bueno, yo jamás imaginé que una persona pudiera tener tanto ensañamiento para matar a una persona. Es decir, 113 puñaladas fueron todas vitales, fueron en vida, y la persiguió por toda la casa. Sí, parece algo, no sé, hasta novelesco, ¿no? Pero fue real, eso es lo grave. Y así que pensemos lo que habrá sufrido esa chiquita, ¿no? Cuando entro un poco así en mis cabales, veo lo que había hecho y me di cuenta que estaba sin vida. Dos años después, en la sala 2 de la Cámara Penal de San Isidro, Tablado se sentó en el banquillo de los acusados. La estrategia de la defensa fue demostrar que su cliente había sufrido un súbito ataque de locura. Lo importante es saber que después que ya estaba muerta, seguía lesionando. Y además creo que cambió de arma, si no me equivoco, cambió de arma y más de una vez, o sea, tomó otro cuchillo, tomó otra. Eso indica el descontrol absoluto que hay cuando se está lesionando, ¿no es cierto? Una persona que en un lapso mínimo de tiempo mete 113 puñaladas es una persona que para la psiquiatría o la psiquiatría forense realmente está
agarrado por un frenesí o capturado por un frenesí donde no tiene tiempo para estar pensando lo que hace o no hace, está fuera de sí. Es como que fue como un sueño, como que era real y a la vez no. Él comprendió sin ninguna duda lo que estaba haciendo, la criminalidad de ese acto, la comprendió perfectamente. Por lo tanto, fue declarado imputable y se lo condenó. ¿Piensa que la presión de la prensa en este caso, que ocupó grandes tapas de diario, tuvo algo que ver en la condena? La inimputabilidad es la que la gente no quiere aceptar, porque no quiere aceptar que haya una persona que haya hecho una cosa tan grave, concluida en una víctima tan grave, y resulta que esa persona pueda ser declarada inimputable. Ahora, la inimputabilidad se decía en ese momento, y eso es falso, que concluía en que este muchacho se iba en libertad. Eso no es cierto. El tribunal finalmente entendió que en el instante de matar, Tablado comprendía la letalidad de su acto. Sin embargo, fueron benévolos con él. No contemplaron su premeditación y alevosía. Entonces la condena fue por homicidio simple. 24 años de prisión mitigados por el filtro del 2 por 1. Carolina, desde chica, creo que es muy natural que la hija se tire mucho más para un padre. Carolina fue muy confidente, a excepción de que a mí me extrañó que no me dijera que la golpeara. Y después los amigos me decían que no me lo decía porque había amenazas de represalias para mi hijo, para mí y demás. Y era una forma de cubrirme, Carolina, como diciéndolo. Pero Carolina me decía sus cosas, yo le decía las mías, charlábamos, nos reíamos, nos entendíamos como con el mejor amigo, así no me entendía yo con mi hija. La cara de mi mujer esperando con esperanza que le diga que está bien. Y le tuve que confirmar que su hija ya estaba muerta. Y la cara constantemente que veo de mi hija aterrada, corriendo de un lado para el otro, tratando de escapar en una casa que estaba totalmente cerrada. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a entrar al sector de panadería y de sastrería, de acá de la unidad. 7 años le bastaron a Tablado para convertirse en un excelente presidiario. Tras las rejas aprendió el oficio de panadero. También trabaja en el Departamento de Asuntos Judiciales. Y como si fuera poco, se entregó a la fe evangelista. Sus carceleros lo consideran un interno ejemplar. El intercambio epistolar alimenta el resto de sus horas. Y Fabián aprovechó el hecho de ser entrevistado por Historias del Crimen para enviar una carta a Gabriela, su novia desde hace 4 años. El romance entre Fabián Tablado y Viviana Palavecino tuvo un origen, digamos, mediático. Ella lo había visto a él en la pantalla de un noticiero y al parecer su mirada la conmovió. Luego comenzó a mandarle cartas a la prisión y finalmente fue a visitarlo. Así les nació el amor. Un amor que por su contexto es distinto a todos los demás. ¿Qué fue lo que te enamoró de él? Primero que me hizo sentir un ser humano, que yo creí que no era nada, que era una persona fría, que era una persona que no sabía hacer nada, que, no sé, es re dulce. Es una persona muy atenta, no te podía decir mucho. Supongo que lo que la enamoró a Carolina, que yo, si la viera, le diría, me enamoré de lo mismo que vos. Y te felicito porque es esa persona, es así. Cuando nos conocimos, ahí nunca habíamos hablado de formalizar una relación, pero ese día cuando nos vimos y, no sé, nos besamos. Una vez que uno cambia, la vida la cambió. Lo que hayas hecho quedó atrás. Y creo que hay muchos asesinos sueltos, y mucho peores. ¿No tenías miedo de volver a engancharte sentimentalmente, o sea, de depender del amor? ¿Cómo fue eso? Ella me ayuda mucho espiritualmente. Y muchas veces yo lo hablé con ella.
Y si ella no tenía miedo de mí, de la causa, y de que yo me había convertido en un asesino. ¿No temés terminar igual que Carolina Aló ante una discusión o un disgusto, qué sé yo, Fabián agarra un cuchillo? De hecho ha comido conmigo y el cuchillo reglamentario que usan, ¿no? Hemos recibido chistes inclusive sobre el miedo que podía tener yo de la gente, ¿no? No, en lo absoluto, ¿no? La de Fabián y Gabriela también es una relación tempestuosa. Hace un año ella lo denunció por amenazas de muerte ante un fiscal de Tigre. Aquellas funestas advertencias figuran en un juego de cartas de su puño y letra. Algunas cartas que él te envió llegaron, figuran en un expediente. ¿Por qué fue eso? Sí, pero eso fue terminado ya, o sea, está por terminarse. Yo hice la declaración. Todo esto fue un manejo del señor Aló. Pero... y un despecho en una pelea mía. Es más, esta señora que se llama Gabriela Palavecino hizo la denuncia contra Fabián Tablado por amenazas de muerte hacia ella, hacia sus hijos y hacia terceros, porque estaba organizando otros homicidios. Ahora me alejé mucho de lo que es el camino de Jesucristo, por razones particulares, y que yo sé que voy a volver. Pero yo tenía la costumbre de, antes de dormir, siempre rezar y decirle a Dios que siempre pidiéndole perdón y decirle a Dios que bueno, que ella esté bien y de la forma que se había ido que la cuide Dios. Él no es evangelista ni fue evangelista. Él está en el pabellón evangelista porque está protegido, porque deja de ser un preso para ser un buen cliente. Creo que está contestado. ¿Y usted quedó conforme con la sentencia? No, personalmente no. Yo creo que Tablado, nos guste o no, dentro de 20 años, 22 años, 25 años, va a salir. O antes. O antes va a salir. Y realmente considero que es un chico peligroso, que ha causado por su psiquismo un daño irreparable y que debería estar tratado muy seriamente, y la condena pasa, pero si lo hubieran tomado como inimputable, yo no firmo en ningún momento la autorización de salida de él, ni hubiera dictaminado jamás que podía salir. O sea, nosotros en el dictamen afirmamos su peligrosidad, no la negamos. ¿La extrañás a Carolina? No extraño quizás la relación, porque fue un amor que se quebró como un cristal, pero extraño sí de verla con vida. Pese a los complejos resortes psicológicos que lo convirtieron en un asesino, Tablado jamás recibió asistencia psiquiátrica. En 5 años, tal vez, el homicida de las 113 puñaladas estará nuevamente en libertad. Esta semana Telequino, más de 800.000 pesos y una casa. Telequino, Telequino, Telequino.
Misteriosamente tu con il pensiero vai. Cada noche Susana te espera con lo mejor. ¿Tenés hijos, una familia? Claro, aparte quiero tener un año sabático. Pero yo te vi media nerviosa porque extrañabas a la gente. Sí. ¿Cómo sabés? Porque me lo contaste a mí. Ah, sí, es verdad. Me acuerdo. Una idea de producción quiso mostrar el del paso de los 20 años no es nada. Ajá. El deterioro de mi edad se llama. Y este miércoles, un regreso que todos esperaban. Vuelve el imbatible. Prepárate a jugar. En vivo, Rita Lee, la sensual voz de Brasil que le canta a los Beatles. Y si adivinas cuántas galletitas hay, te ganas 8.000 pesos y el auto. Susana Jiménez, como la estabas esperando, este miércoles a las 8 de la noche por Telefe. Deciles basta. Vota Modín. Ricardo Terán, presidente. José Bonacci, vice. La llegada del ex de Julia tiene a todas alborotadas. El ex de Julita, ¿qué me contás? Ay, mira Clarita, tu cuñada. Y eso que se lo enganchó cuando estaba hecho un amorzo. El señor Coquito es el marido de Julie. Él es Vicente. Vicente, encantado. Julia me habló tanto de vos, Vicente. Un gusto, mucho gusto. ¿No se quiere quedar a dormir? Y, no sé. ¿Qué desea? Sí. Aprovechando que Rafita no está en el cuarto, puede pasar al cuarto de los chicos. Venga. Tipo para quedarse dormido. No sé, mi amor, no sé, pero Julita tiene buen ojo, ¿eh? Es buen mozo el tipo. Qué buen mozo, ¿qué estás diciendo? Tiene una pinta de agrandadito de cuarto. Yo no puedo creer que Julita lo engañó con un mocoso, che. No, sí, hay que ver, porque yo le pregunté a Julita. Lo engañó. Y me dio a entender que fue al revés. ¿Cómo al revés? Él a ella. Él a ella, no te puedo creer. No te puedo creer. Ahora me explico por qué Julia nunca se pudo olvidar de vos. ¿Qué estás diciendo? ¿De dónde sacaste eso? Costumbres argentinas. Este miércoles a las 9 de la noche por Telefe. Con Vale Salud, conseguí hasta el 40% de descuento en medicamentos de marcas reconocidas. Con la receta del médico y con solo 2 pesos, podés adquirir tu Vale Salud. Mirá, Vale Salud es de gran ayuda para los que nos quedamos sin cobertura en los medicamentos. Encontralo en más de 1000 farmacias adheridas. Vale Salud, el valor de tu salud, el valor del ahorro. Muy buenas noches, en minutos nada más comienza Diario de Guerra. Los periodistas que cubren la guerra en Irak son los nuevos objetivos militares de los aliados. Reacciones en todo el mundo por los ataques a 3 periodistas que murieron al cubrir la guerra. Desde que comenzó el conflicto ya son 12 las víctimas. Los reporteros culpan al Pentágono de haberlos convertido en objetivos de guerra. Todas las... El 18 de febrero de 1998, cuando 2 mochileras llegaron a un bar de ruta en las cercanías de Guaminí, un poblado de la provincia de Buenos Aires. Horas después, un tambero de la zona las encontró en un camino vecinal. Una de ellas estaba muerta, había sido violada y tenía 2 heridas de bala. La otra, un tiro en la sien y aún agonizaba. La investigación del crimen de María Dolores Sánchez e Irina Montoya no tardó en apuntar sobre Eduardo Fermín Elicabe, condenado a perpetuidad y alojado desde hace 5 años en la Unidad 4 de Bahía Blanca. Elicabe mata el tiempo delineando estrategias para demostrar que fue víctima de una conspiración. A María Dolores y a Irina le propusieron traer un bolso hasta tal lado
ellas entregan ese bolso, le dicen, mira, viajamos con un custodio con fulano de tal. ¿Qué eras vos? Era yo. Y ahí viene toda la complicación. Era yo. Y Elizabeth podría llegar a salir en 25 años como mínimo, porque el código establece que cuando es por la primera vez que se aplica la accesoria por tiempo indeterminado, a los 5 años se puede pedir la libertad condicional. Y según las otras doctrinas de derecho, podría salir recién a los 30 años o no salir nunca. Siempre pienso y miro la cara de espanto de Irina en el momento que no hubo nadie que la salvara, que ella pidió, estoy seguro que no la matara. Pero este perverso le quitó la vida. Las pericias con relación a la violación determinan que Dolores tuvo una relación no consentida. Probablemente ya herida de muerte, y que esto se determina a través de lo que puede darse como elasticidad de determinadas partes del cuerpo, concretamente las zonas íntimas de la mujer, y que fue mientras que estaba viva, pero en estado comatoso. De los casos que he visto ha sido uno de los más aberrantes, pero aparte me ha llamado la atención la frialdad, el desprecio que tuvo por la vida humana, la absoluta falta de arrepentimiento. Hay una conspiración, una irregularidad policial. Sigue atacando, ¿no es cierto? Atacó cada una de las pruebas que lo incriminaban hasta en forma irrazonable. No trepitó en hablar mal de las chicas. Yo siempre digo, Elizabeth en este momento siente más el arma que le secuestraron que a la chica. Para mí. La vida de las chicas, para él no tiene, nunca jamás va a tener valor. No, nunca se va a arrepentir esta persona. Por eso Elizabeth debe estar a donde corresponde, para el resto de su vida. Todos los viajes que ellas hacían, que una de ellas hacía por, digamos, vacaciones, tienen algo en común. Por ejemplo, viajaban al Chuy, al Bolsón, son todos lugares marcados por droga. Mientras entraba la noche, las dos chicas esperaban en el bar a alguna persona que las llevara hacia el sur. Así fueron corriendo las horas. A las 4 de la mañana entró un camionero. Creo que eran las 2:30, 3 de la mañana. Paramos con el camionero en la estación de servicio. ¿Te acordás cómo se llamaba el camionero? Sí, Acuña. Él me dijo que iba a buscar a una persona de la empresa. Que dice, tengo que cargar a alguien de la empresa acá. Yo, bueno, no hay problema porque este es un lugar que estaba aceptado para parar. Yo informé por radio a la central nuestra, a la hora que habíamos parado en Guaminí. Él se dirigió a la estación de servicio. A los 5 minutos viene corriendo, yo bajo el vidrio del auto y me dice, mira, dice, acá hay dos chicas que quieren viajar para Bahía Blanca, ¿las querés llevar? ¿Vos ibas hacia Bahía Blanca? Yo iba hacia Bahía Blanca. ¿A bordo de qué coche? Una Duna Weekend. Elizabeth, custodio de profesión, vivía en Bahía Blanca y trabajaba para una agencia de seguridad que vigilaba camiones en tránsito. También hacía tareas de inteligencia. En ese marco, según sus dichos, investigaba a su propio patrón, Oscar Soria, un excomisario de la bonaerense. Y hacía trabajo de inteligencia y seguridad para ella. ¿Inteligencia? Sí. ¿Qué tipo de trabajos? Y hacíamos seguimientos, investigaciones, siempre fue el trabajo mío. ¿Y seguimientos, investigaciones de qué tipo de...?
seguimientos? Según seguimientos de personas, investigaciones de empresas, era una agencia de seguridad. Tras una jornada laboral como cualquier otra, varios testigos vieron cómo las chicas subían a su auto, un Duna color gris. Y yo le digo, mira, ¿cómo son? Digo, pues yo no acostumbraba a llevar a nadie en el auto. No, dice, son dos mochileras. Justo cuando me dice son dos mochileras, las chicas ya venían caminando, venían con bolsa. Él abre la puerta del auto, era como que me las impuso a llevar. Yo las vi que no tenían mal aspecto, eran dos chicas jóvenes, le digo, bueno, que subieran. Total, yo la custodia mía terminaba a 12 kilómetros de ahí. ¿Tienen la identificación de las dos personas? ¿La identificación ya confirmada? De una puedo, sí, Montoya Irinia Laura. ¿Edad? De 25 años. ¿Domicilio? Santa Fe. Mientras los padres de Irina estaban en el pueblo santafesino de Chañar Ladeado, desde donde ambas víctimas habían partido, la familia de María Dolores se encontraba en Comodoro Rivadavia, estirando una bienvenida que ya nunca se iba a producir. Me agarró tanta desesperación que corrí, me fui hasta donde estaba Mari, que estaba en la casa de una amiga. Le informé a Mari que Irina había tenido un accidente. Y ahí volvimos caminando hasta la comisaría y cuando volví me dice, Ciro, no, Irina es la que está viva, está muerta de dolor. Dice, Irina tiene un tiro en la espalda. Y le pedí a Dios, pensé, bueno, se va a salvar Irina si tiene un tiro en la espalda. Y bueno, así viajamos, a Meta Llover, a Bahía Blanca. Viajamos varias horas, 8 horas creo, 9, no recuerdo bien. Siempre llovió en el camino y no, desesperado. No veía la hora de llegar. Los cuerpos fueron vistos en la madrugada, aproximadamente entre las 6:30 y 7 de la mañana, por una persona de campo que salía a repartir leche. Y la vio, al verlas en primer momento dudó si no estuvieran durmiendo porque estaban a la vera del camino vecinal. Y bueno, cuando pasó por segunda vez y vio que no se movían, pensando que podría haber ocurrido algo malo, dio aviso a la autoridad policial. Acá había uno encajado, Ruppel, y venía delante mío. Estaba acá y cuando llegamos fuimos ahí, pero creíamos que estaban durmiendo. Pero cuando volvimos, seguían igual y dice mi señora, ¿por qué no les decís que vayan a la alcantarilla? Y cuando me bajé vi que tenía la cabeza rota y el otro un charco de sangre. Y cuando vamos a la brigada, dice, sí, María Dolores está muerta, pero Irina está en agonía. Y le digo, ¿y a dónde tiene el tiro? En la sien, me dijo el policía. Ay, me derrumbé. Le pedí a Dios que me la salvara, pero no. Yo les aseguro libertad y justicia. Es la única manera que vamos a tener trabajo, educación, salud y seguridad. ¿Usted mandaría a su hijo a la escuela si el profesor fuera Menem? ¿O por caso Rodríguez Sá? ¿Usted llevaría a su mamá al médico si el médico es Kirchner y el dueño de la clínica Dualde? ¿Usted se sentiría seguro si ellos están a cargo de la policía? Yo les aseguro libertad y justicia. El 27 de abril usted no va a tener una boleta en la mano. Usted va a tener una escoba, lavandina y detergente para limpiar el país, como usted sabe hacerlo. Del resto me encargo yo. Lo llamaban el padre de los milagros. Mi mujer no se embarazaba. El cura le pasó la mano y dice, no, vos no tenés nada, vos vas a tener un hijo en cualquier momento. Pibe nació el día de San Pantaleón. Este miércoles, el padre Mario. Lo contrario de lo que sería la caricatura de un mano chanta, digamos. Todos los que lo necesitaron.
Él sabía aliviar los dolores, creo profundamente en eso. Llegaban a él en busca de esperanza. Por un embarazo de muchísimo riesgo, podían morir las dos, mi hija y mi nieta. Ella nació 7 mesinas sin ningún problema y hoy es una bellísima criatura de 3 años. El Padre Mario. Protagonistas. Este miércoles a las 11 de la noche por Telefe. ¿No te pasa que hay veces que la mala alimentación y las exigencias de la vida actual te hacen sentir así de cansada? Entonces, toma Supradin, el multivitamínico de Roche que tiene las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita para sentirte bien. Supradin de Roche, líder mundial. La ciudad. Nuestro enviado a Bagdad, Santiago Pavlovich, fue testigo del ataque al Hotel Palestina, donde él mismo se aloja. Su relato y el registro de las imágenes de un testigo inmediato, enseguida en Diario de Guerra. En algunos minutos nada más cuando termine Historias del Crimen. Los estamos esperando. Lotería y Casinos de Buenos Aires presenta el sorteo de la Quiniela Provincial. Sorteo nocturno en Lotería Bonaerense. A la cabeza, primer premio, 3.218. 3218. Lo que hacemos, eso es lo que somos. Trabajamos en lo que sabemos. Lotería de la Provincia. La emoción de jugar y ayudar. Seguí con nosotros viendo Historias del Crimen. El ICABE eligió como escenario final de su macabro festín un camino secundario, ubicado a casi 37 kilómetros de Bahía Blanca. Ese sendero, semioculto, se convirtió pocas horas después en un eje de la actualidad informativa. Encontraron a 2 chicas aparentemente dormidas a la vera de la ruta y luego descubrieron que una tenía un impacto de bala en la cabeza y la otra muy herida. Las 2 jóvenes, entre 17 y 19 años, son mochileras y aparentemente el hecho ha ocurrido en horas de la noche. Había empezado hacía menos de un mes a trabajar y una mañana muy fea, muy lluviosa de febrero, fresca, hacía frío y mucha lluvia, desapacible, me llaman por teléfono y me avisan desde el canal, desde la producción del canal: mira, hubo un accidente, Fabiana, en la ruta 33, andate para allá. Bueno, y salimos con camarógrafo a un accidente. No, esta es Cruz Blanca. Allí estaba tirada, boca abajo, con la cabeza hacia el alambrado. Y bueno, realmente te impresionaba bastante porque era una adolescente, mirábamos, y muy chiquitita su físico. Tenía 18 años, 18 ¿no? años, Dolores. En este lugar estaba tirada y no recuerdo todo, pero tenía un jean y una campera de jean, creo que era eso. Y la campera de Irina, que después nos enteramos que era Irina, estaba colgada en ese palo. Irina ahí. se desprende, fue encontrada donde está la otra cruz. Se supone que Irina estaba allí. Siempre fue raro, porque había versiones que Irina estaba del otro lado del alambrado. Decían que podía haberse escapado corriendo cuando bajó del auto. Fuimos charlando hasta las 5 Hermanas, que era donde doblaba el camión. Ahí dobló. Yo volví a llamar por radio a la base que estaba en Buenos Aires y seguimos viaje para Bahía. Yo seguí haciendo el trabajo mío normal hasta el día... creo que fue el domingo a las 7 de la mañana. Irina está mal. Ya, sin muerte. En el Hospital Interzonal de Bahía Blanca, a Irina
La vida se le fue escapando a través del orificio que le había tallado la bala. Su agonía se prolongó hasta el día siguiente. Yo no entendía nada. No sé, todo el viaje fui pensando que no podía ser, que no era, que se habían confundido. ¿No? Cuando llegué allá y la vi, qué sé yo, te digo que si entré 2 veces a terapia no podía estar, pues no la podía ver cómo era ella con todos esos aparatos, con todas esas cosas. Terrible, terrible. Pero yo tenía la esperanza y fe de que se iba a salvar. Los primeros destellos del hecho afloraron en la opinión pública a través de un puñado de flashes informativos. Luego, el doble crimen se instaló en los medios nacionales con todo el peso de su horror. Habían matado a 2 chicas, pero no... Yo me di cuenta recién en la DDI, cuando me mostraron una filmación, porque fue así, yo entro a la DDI, me ponen en la oficina que era del comisario González, ahí me sientan en una silla esposado, con las manos atrás, trabándome con el respaldo de la silla. Viene Ramírez, me da un golpe en los oídos y me dicen, vos mataste a las chicas, vos mataste a las chicas. Y me dice, mirá, te vamos a mostrar había un televisor con una video. Me muestran una filmación que no sé qué canal había hecho y ahí la reconozco una de ellas por el pullover. Los investigadores se encontraron ante un rompecabezas que debían armar. El primer paso fue reconstruir los últimos momentos de las víctimas, de dónde habían salido y hacia dónde pretendían ir. En ese punto, la clave la proporcionó un camionero, José Acuña, quien vio subir a las mochileras al vehículo de Elicabe. Se empezó a buscar al camionero, el camionero había seguido hacia el sur, él se había enterado por las noticias periodísticas y se había dado cuenta que era muy factible que eran las chicas que él había pedido que las llevaran. Y bueno, cuando se pudo contactar con el camionero, él manifestó que las horas antes o que las encontraran, habían subido a una duna weekend que era conducida por Elizabeth. Cuando detienen a Elicabe, su mujer se encontraba en el 8º mes de embarazo. No, te soy sincera, no vi nada. Yo estaba en la cocina y estaba ahí con mi mamá y estábamos las dos así y ellos empezaron a tirar todo, ¿viste cómo es esto? ¿Hubo violencia, Adriana? ¿Eso te está refiriendo? No, conmigo no. Me llamaron a una ambulancia porque me descompuse. No, nada más. ¿Qué pasó la madrugada del miércoles, Adriana? ¿Qué pasó la madrugada del miércoles? En el domicilio de Elicabe, los investigadores hallaron 2 pruebas demoledoras. Una cámara de fotos que pertenecía a María Dolores y el arma homicida que Elicabe reconoció como propia. Fue el comienzo de su derrumbe. Se pudo detectar dentro de la casa un arma que respondía a las características de los proyectiles con los que se les había dado muerte, que era una Pietro Beretta 635 y una cámara fotográfica que las chicas llevaban, ¿no es cierto?, en el camino y que había sido prestada por una amiga. ¿Y la cámara a vos te la encontraron en...? Sí, en casa porque yo la bajé del auto. Yo justo un día anterior había llevado el auto a lavar, me habían cambiado las alfombras de otro auto y lo primero que pensé era que, bueno, el tipo el que lavó el auto me puso cosas de otro auto. Félix Elicabe, el hermano mayor de Eduardo Fermín, sostiene que este es inocente. Si realmente uno es culpable, sabe, yo estaba ahí adentro y hay tipos que te dicen, sí, yo soy culpable y me la banco estar preso. Y tipos que se la bancan, sufren y todo, pero se la bancan. Pero vos, saber que tu hermano está ahí y nunca saber la verdad, si fue culpable o no fue culpable, entonces eso es duro. Él también, años atrás, se vio envuelto en un homicidio, el de su propio tío, hecho por el que resultó sobreseído. Me le di unos tiros y bueno, después reaccioné con un arma y me defendí. Los forenses determinaron rápidamente